Hola, ¿qué tal amigos? Existen fechas que solemos recordar por lo alegres y felices que fueron, pero también existen días que te han dejado marcado para siempre por las experiencias aterradoras que te tocaron vivir. Así que las noches siguientes te compartiré 3 historias completamente impactantes, 3 fechas malditas y 3 encuentros con brujas. ¿Están listos para esto? «7 de mayo». Hay una fecha que jamás voy a olvidar. El maldito 7 de mayo. Ese día yo salí con mis hijos, Mayra de 3 años y Felipe de 1. Recuerdo que mi marido Agustín y yo nos levantamos temprano, cumplimos las labores cotidianas y él se fue a trabajar a la empacadora de alimentos, que se ubicaba a unos 3 kilómetros de nuestra localidad. Yo debía ir al mandado, así que levanté a los niños aproximadamente a las 8. Les di de desayunar y nos fuimos al mercado. A Felipe lo llevaba cargando y a Mayra de la mano. Compramos lo que necesitaba y regresamos a la casa. Teníamos un domicilio pequeño pero propio. Lo íbamos pagando poco a poco. En fin, preparé la comida y les di unas manzanas a mis niños para entretenerlos. A eso de las 2 los alimenté en forma y los puse a dormir a fin de lavar o hacer otras cosas. El día transcurrió sin novedad, pero a las 6 de la tarde, cuando mi esposo debía volver a casa, no lo hizo. Antes de las 7 de la noche, yo ya estaba parada frente a la ventana mirando para la calle deseando que mi marido apareciera en cualquier momento. Los minutos pasaban. La inquietud me estaba matando ya que Agustín rara vez se tardaba y cuando ocurría, le pedí a uno de sus compañeros que pasara a avisarme. Los minutos se me hacían eternos. Me tronaba los dedos con desesperación. No decía nada en voz alta para no asustar a mis pequeños. Llegada las 7:30, el entorno se veía oscuro y el miedo se apoderó de mi mente. Acomodé a los niños para que se durmieran y me salí al patio. Desde ahí se veía la carretera por la que debía llegar mi pareja, pero él seguía ausente. Los coches avanzaban con rumbos desconocidos. Ninguno se desviaba para revelarme si algo estaba deteniendo a los trabajadores de la empacadora. En punto de las 8. El alma no me daba para más, no soportaba el temor. Quería mantenerme positiva, sin embargo, mi cabeza me mostraba escenarios terribles y se pusieron peor cuando oí, en la lejanía, la voz de una mujer que decía: «Hubo un accidente en la empacadora, vayan a ayudar a sus familiares». Las palabras se oían lejos y parecían estar siendo emitidas a través de un altavoz. No obstante, poco me importó saber quién o de qué modo informaban aquello. Me metí a mi casa, agarré un suéter y jalé la carriola. Puse en ella a mis hijos, los cubrí con sus cobijas y eché a andar hacia la autopista. A esa hora ya no había transporte público. Así que apreté el paso y fui volteando cada que se acercaba un coche, por si me ofrecían un aventón. Nadie se paró, ni siquiera por cortesía a preguntarme si me ocurría algo. Marché sintiendo que el corazón se me salía e iba rezando para que Dios protegiera a Agustín. No me percaté de que en un momento dejaron de pasar autos y me quedé completamente sola en medio de esa lóbrega carretera. Soy incapaz de definir cuánto recorrí. Al mirar atrás confirmé que me hallaba bastante lejos de la comunidad, ya que las luces apenas se veían. Hice un cálculo mental y deduje que si me movía deprisa, podría estar llegando a la empacadora en unos 25 minutos. Con aplomo, puse un pie delante del otro y empujé la carriola con firmeza. Lo único que escuchaba era el crujido de la gravilla bajo las llantas del vehículo infantil y la suela de mis zapatos. De repente, empecé a oír otra cosa. Parecía un aleteo. Miré hacia arriba. En el cielo encontré innumerables estrellas y una luna en fase menguante, que en las veladas siguientes se apagaría como una brasa cuya utilidad se ha acabado.
No detectaba desde dónde venía el ruido. Era como si surgiera de todos lados. En mi cabeza se formó la imagen de un pájaro muy grande, pues de otra manera no podía hacer tanto escándalo. Intenté descubrir el animal varias veces y no logré ver nada. Traté de no hacerle caso. Por desgracia, a cada paso el ruido se agudizaba y algo me decía que los niños y yo estábamos en peligro. Empecé a correr y eso despertó a mis hijos, los cuales gritaron asustados. Tal resultado me hizo entrar en razón. Me detuve y me coloqué frente a la carriola. Como Mayra estaba más cerca, la cargué lo más rápido que pude y la encuné en un brazo. Usé el otro para jalar a Felipe y también acurrucarlo. Les hablé con suavidad empleando palabras dulces y diciendo: "Shh, shh, todo está bien". Por supuesto no había de qué preocuparse. Estábamos a salvo en medio de la penumbra nocturna. Junté mi cabeza con la de mis hijos y aspiré su aroma. Las mamás sabemos que nuestros niños tienen un olor peculiar, tan bonito que nos da tranquilidad y nos encanta. Me olvidé del mundo y me dediqué a sentir sus diminutos cuerpos junto al mío. Sus respiraciones se fueron calmando hasta normalizarse. Qué rara me he de haber visto. Una madre abrazando a sus hijos en medio de la nada, sin una justificación clara para tal evento. De manera inesperada, el entorno se volvió silencioso. Se callaron los grillos, se esfumó el aleteo desconocido y eso me permitió escuchar los corazones de Mayra y Felipe. Experimenté un amor inmenso por ellos, y sin saber cómo ocurrió ni por qué me encontraba en esa situación, percibí un vacío espantoso. Tuve la sensación de que me arrancaban el alma del cuerpo. La tranquilidad de los minutos previos se desvaneció, y al abrir los ojos, confirmé lo que mi corazón ya sabía. Mis hijos no estaban entre mis brazos. Me levanté y metí medio cuerpo a la carriola. Removí las cobijas y di vueltas descontroladas. El mundo giraba. Me aquejó un agresivo mareo y el estómago se me revolvió. La triste luz de la luna no me dejaba ver más allá de 5 metros. Empecé a gritar: "Felipe, Mayra, Felipe, Mayra". Los llamé sin obtener respuestas. Corrí en círculos, me subí al asfalto, miré hacia la derecha y hacia la izquierda. No venía ningún auto que me pudiera brindar ayuda. Regresé a la carriola y saqué las mantas. Las sacudí. Cabía la posibilidad de que mis bebés se hubieran encogido y estuvieran perdidos entre el tibio algodón, pero las cobijas estaban vacías. La desesperación me cortó la respiración. El aire no me llegaba a los pulmones y no me explicaba lo que pasó. ¿Cómo se me pudieron perder mis hijos si los tenía entre los brazos? Me obligué a respirar y a estabilizarme para pensar mejor. Agudicé el oído y tras unos minutos pude oír el llanto lejano. Me giré como loca y avancé en esa dirección. Mis gritos se han de haber escuchado a mucha distancia, pero nadie acudió a mi auxilio. Por momentos me quedé quieta con los ojos cerrados, oyendo. Luego volví a encontrar el grito infantil y seguía adelante a toda velocidad. Estuve dando vueltas porque a veces detectaba el llanto por un lado y después en la dirección contraria. Mi carrera rindió frutos minutos adelante. Localicé los gritos de Felipe detrás de unos arbustos. A muchos metros de la carretera, decidida a no perder ni un solo segundo, me lancé a la hierba y topé con un cuerpo grande, mismo que arrojé suponiendo que se trataba de algún enfermo que buscaba hacerles daño a mis hijos. Le lancé patadas y traté de recuperar a mis pequeños sin éxito. A pesar de la revuelta, aquella persona fue más rápida que yo. Hice todo lo posible para incorporarme y mis ojos no podían creer lo que veían. Enfrente de mí había algo que no era humano, sino un monstruo.
El tenue resplandor de la luna me permitió observar que tenía la cara llena de bultos deformes y movía la cabeza como si fuera un pájaro. Portaba ropa ancha, vieja e insalubre. Sus manos huesudas emergían de las mangas y terminaban en unos dedos ennegrecidos con uñas largas. Iba con la espalda encorvada, pues de ella salían unas protuberancias que semejaban alas. Al principio me quedé paralizada. No obstante, mi instinto de madre salió a relucir y me abalancé sobre esa entidad. Me temía sin cuidado el daño que me pudiera infligir. Anhelaba rescatar a los bebés. Deduje que caería sobre ella y podría golpearla en la cabeza para herirla y escapar. Sin embargo, caí de bruces en el suelo. Lo único que atraparon mis manos fueron las chinillas del piso y algunas hojas espinosas de la hierba que abundaba en el terreno. Pensé que otra vez tendría que corretear a la criatura, pero la vi a unos pasos de mí hacia la izquierda de donde estaba antes. Mayra se apoyaba en su brazo derecho. Yacía inconsciente. Mi Felipe seguía llorando. No sabía qué hacer. Con lo ocurrido constaté que no estaba tratando con un ser humano, sino con una bestia maldita. Un ser salido de las historias que cuentan durante la noche para hacer dormir a los niños inquietos. Una bruja. El miedo regresó. Por medio de un susurro le pregunté por qué me hacía aquello y en respuesta movió la boca como si masticara. Sus dientes lucieron anormales en la penumbra. Eran enormes y muy blancos. No hicieron falta más explicaciones. Planeaba alimentarse de mis hijos. Un grito salió de mi boca y otra vez me le fui encima. Alcancé a rozarle la espalda, sin embargo. Solo conseguí arrancarle algo parecido a finas plumas. Por segunda vez se movió sin que yo entendiera la manera en que lo hizo. En ese mismo instante, me encontraba agobiada. Imploraba la ayuda de Dios o de cualquier otro poblador que pasara por ahí de milagro, pero no veía a nadie. Me hallaba sola con mis niños y aquel animal maldito, porque definitivamente no era una mujer. Devuélvemelos, por favor. Le rogué resignada a que su respuesta sería negativa y así fue. Se dio la vuelta y caminó mientras agitaba las alas, preparándose para volar. Aunque sea, déjame uno. Chillé con un nudo en la garganta y después me di cuenta del horrible significado de esa frase. La bruja, no sé por qué, se detuvo. Me miró y sus ojos se movieron como los de las aves, mostrando un doble párpado. Acto seguido, contempló a Mayra, quien seguía lánguida, desmayada entre sus brazos. La olió y frunció la nariz. Felipe ya no podía llorar, solo emitía lastimeros gemidos y aspiraciones que me destrozaban el alma. Las cosas que ocurrieron enseguida pasaron en cámara lenta. La criatura aventó a Mayra hacia los arbustos. Yo la recogí de inmediato y cuando volteé ya no vi nada. A lo lejos, en algún sitio del paraje, Felipe emitió un grito espantoso. Corrí como una loca. Me moví de un lado a otro gritando y tropezándome con las piedras hasta que no pude más. Tras un rato llorando y tratando de que Mayra despertara, la niña abrió los ojos y empezó a llorar. Lloramos juntas y más tarde nos levantamos. Ya no se oía nada. Vi unas luces lejanas que pasaron en línea recta y las seguían otras idénticas. Eran coches transitando en la carretera. Marché hacia allá y logré encontrar la carriola, misma que empujé para dirigirla al pueblo. No planeaba continuar hasta la empacadora. Al llegar a mi casa, la luna brillaba sobre mi cabeza. Debía ser medianoche. Rasguñé la puerta y Agustín me abrió al momento.
Tenía los ojos enrojecidos. Mi marido me pidió explicaciones. Quería saber en dónde estaba y si me encontraba bien. No respondí. Le entregué a Mayra y me desplomé a media sala. Se dio cuenta por sí mismo de que Felipe no venía conmigo. Gritó por su hijo. Me sacudió apretando mis hombros y lloró al tiempo que abrazaba a nuestra hija. Verlo así me dolía. Necesitaba contarle, explicarle lo que vivimos, mas no salían palabras de mis labios. Estaba en shock. Tuvieron que pasar varias horas antes de que pudiera pronunciar palabra y comencé relatando que escuché el aviso del accidente en la empacadora, cosa que Agustín negó de inmediato. Se retrasó porque se ponchó la llanta del autobús donde venía y llegó a las 8:10. Minutos posteriores a la hora en que yo salí con los niños. A pesar de lo ridículas que sonaban mis palabras, mi marido me escuchó con atención, pero se quedó inmóvil. No me reconfortó, sino que se rió y me dijo que al amanecer iríamos a la policía, puesto que el padre de mis hijos no me creyó. A los agentes les conté que yendo por la carretera alguien me arrebató a mi bebé y se lo llevó hacia el campo abierto. Intenté rescatarlo por mi cuenta, sin embargo, no lo logré y terminé llena de rasguños por una caída que incluso afectó a mi otra hija. Levantaron un boletín cuyo resultado fue infructuoso y meses adelante archivaron el caso. Cada noche desde ese 7 de mayo no duermo, no vivo. Me siento tan culpable e inútil. Mayra sufrió de pesadillas durante semanas, aunque al ser tan pequeña, no pudo explicarle a nadie lo que le aquejaba. Solo lo sabía yo. A mí también me acosaban unos sueños espantosos, pero debo confesarlo. Prefería tener pesadillas porque a lo largo del día, en cualquier momento, escuchaba los gritos de Felipe y mi voz diciendo: aunque sea, déjame a uno, por favor. Han pasado 10 años. Ya no tuve más hijos. Me operé. Mayra es una señorita y de cualquier forma no soy feliz. Entregué a mi hijo. Le di permiso a la bruja para que le quitara la vida. Y me condené a perder la tranquilidad por el resto de mi asquerosa vida. «30 de enero. Me llamo Daniel. Tengo 30 años. No soy un hombre supersticioso, irracional o iletrado. De hecho, tengo estudios variados. Soy enfermero especialista en urgencias. He trabajado en muchos lugares y visto cosas terribles de gente enferma o herida. Una vez llevaron al hospital donde hasta hoy trabajo a un señor moribundo que fue atropellado de forma violenta. Estaba agonizando. Las fuerzas se le escapaban a cada segundo y no dejaba de abrazar sus piernas, las cuales le fueron retiradas al pasarle el automóvil encima. El hombre de milagro sobrevivió, y algunas veces lo he visto paseando por la ciudad en su silla de ruedas. También me ha tocado atender a personas delirantes debido a la fiebre, intoxicadas, con la cara morada por una asfixia en proceso, o muy pálidos, ya que una herida los va dejando sin líquido vital poco a poco. Como ven, tengo para contar cosas escalofriantes, pero nada se compara con lo que le pasó a mi hermano Patricio. Menor que yo por 3 años y mayor que Sonia por 2, la menor de la familia. Lo que relataré a continuación ocurrió hace una década. Yo tenía 20 y él 17. Esa maldita fecha. Era la noche del 30 de enero. Todo comenzó en los primeros días del año. Mi hermano dormía en una habitación con un ventanal que daba al patio y comenzó a quejarse de unas pesadillas donde alguien lo miraba a través del cristal. Al principio no le hicimos caso. Lo atribuimos a su edad y a la próxima etapa que debía enfrentar, pasar a la lucidez e ingresar a la universidad. Lo raro fue que su aspecto empezó a mostrarse afectado. Le salieron unas ojeras bastante amplias. Siempre se veía cansado y bostezaba cada 2 minutos. Hasta lo regañábamos porque nos fastidiaba su constante somnolencia.
Según nos colmaba la paciencia, lo mandábamos a dormir de día y eso parecía revitalizarlo. Así llegamos al 15 de enero. Noche en la que nos despertaron unos gritos estridentes. En la casa, mis papás y Sonia dormían en la planta alta, mientras que Patricio y yo teníamos habitaciones en el piso inferior, una ante la otra, y desembocaba a un pasillo estrecho que lo vinculaba con la sala. Yo fui el primero que salió de la cama y salió a ver qué pasaba. Comprendí que era la voz de mi hermano, de modo que empujé su puerta y lo vi revolcarse en el piso. Me quedé anonadado a ver la escena. Enseguida llegaron mis padres y Sonia. Mamá corrió hacia su hijo y le gritó para calmarlo. Papá encendió la luz. Vimos cómo el chico se movía con desesperación y gritaba sin control, pero mantenía los ojos cerrados. Fue una cachetada de mi madre la que lo despertó y al hacerlo, Patricio se acurrucó en su regazo para llorar por casi media hora. Tras ese episodio, nos contó que tuvo una pesadilla igual a las anteriores. Un ser con forma de mujer se acercaba a su ventana y lo espiaba detrás del vidrio. Él la observaba desde el colchón, ya que algo le impedía moverse. Se sentía seguro porque su acosadora no era capaz de abrir la ventana. Él contaba que tenía unas manos deformes, con 4 dedos terminados en uñas curvadas, como de gallina, inútiles para forzar la manija de apertura. Por supuesto, en este punto se sentía atemorizado, pero no demasiado. Todo cambió cuando aquella cosa optó por rasguñar el cristal y el chirrido le lastimó los oídos al grado de manchar la almohada de sangre. Con cada rasguño, la ventana se iba fragmentando más y más, hasta que se rompió y la entidad lo miró directo a los ojos. En cuanto Patricio vio la cara de su visitante, quiso alejarse pero no podía moverse en absoluto. Así que pataleó y nos llamó a gritos, cosa que pareció gustarle a la criatura porque sonrió mostrando unos dientes chuecos, podridos, realmente asquerosos. A mi hermano esa imagen le causó un espanto terrible, mas no era capaz de liberar su cuerpo de la inmovilidad. Se dedicó a gritar y uno de aquellos alaridos cruzó el mundo onírico para emitirse en la realidad. En ese instante lo escuchamos y acudimos en su auxilio. Una vez que se tranquilizó, fue a revisar el ventanal y lo halló intacto. Luego afirmó: «Se veía tan real, les juro que parecía real». Yo le creí. Ni siquiera se dio cuenta de que se cayó de la cama hasta el siguiente día, cuando se bañó y notó un enorme moretón a la altura del omóplato. Me pidió que le pusiera algo para que sanara pronto y le estuve aplicando ungüento desinflamatorio, pero observé la manera en que evolucionó y cómo al paso de los días se formaba algo parecido a una mano flaca y alargada. No lo comenté con nadie para no estimular el pánico, pero me resultó inquietante. Ese moretón desapareció como a los 7 días. Para el 21 de enero, Patricio ya no tenía nada. En cuanto mi hermano se vio libre de marcas, volvimos a tener una noche complicada. Los gritos nos despertaron y corrimos a ver qué pasaba. Ahora se hallaba en la ventana, con medio cuerpo afuera, como si algo lo estuviera jalando. Rápidamente lo tomé de su playera y lo metí a la habitación. Esa noche me contagió su miedo por primera vez. Me asomé al patio con la sensación de que algo estaba ahí, pero no detecté a nadie ni observé nada anormal. Cerré la manija del ventanal, pero Patricio no dejaba de gritar y, como en la ocasión pasada, mi madre le proporcionó un golpe en la cara. Al oír su relato, nos dijo que su pesadilla consistió en lo mismo, pero cuando la criatura lo atacó, él logró ponerse de pie y eso la enfureció. Así que esa criatura lo jaló con la intención de sacarlo del cuarto
Eran las 3 de la madrugada. A esa hora no se nos ocurrió otra cosa que dormirnos en la sala. Con el amanecer del día 22, también llegó un hallazgo horrible. Patricio tenía los brazos llenos de arañazos y la mayoría iban en grupos de 4, tal como dijo que eran las manos del ser que lo atormentaba en sus pesadillas. Nos suplicó que le creyéramos, sentía que algo maligno lo acechaba. Por desgracia, él mismo tenía las uñas llenas de sangre y restos de piel. No nos cabía duda. Algo raro estaba pasando. Recuerdo que Pat, como solía decirle de cariño, era el chico más alegre del mundo. Siempre tenía una palabra de aliento en las peores situaciones. Para él, la palabra imposible estaba prohibida y quien la pronunciaba merecía un buen coscorrón. Ese enero, vi la forma en que mi hermano se apagó. Adelgazó mucho, se veía pálido, ojeroso, con el cabello sucio, aunque se acabara de bañar. Por fin aceptamos que necesitábamos ayuda profesional y fuimos al hospital más cercano. El médico que lo revisó le diagnosticó un agudo cuadro depresivo y le ordenó tranquilizantes, vitaminas y descanso, por lo que solicitamos una baja temporal en su escuela. También le abrieron una cita con el psiquiatra para el 3 de febrero, encuentro que ya no se llevó a cabo. Volvimos a casa y nos dirigimos al cuarto de Patricio. Sin embargo, se negó a entrar y volvió a la sala. Se dejó caer sobre el sofá como un vil saco de huesos y ya no se levantó. A pesar de que seguíamos las indicaciones, el muchacho tardó en mostrar mejoría. Afortunadamente con las pastillas su descanso resultaba tan profundo que no le permitía ni soñar y eso ayudaba mucho. La mañana del 29 de enero, se despertó de buen ánimo y nos dijo que se sentía bien y que, tras lo vivido, quería estudiar psicología. Su crisis depresiva lo hizo comprender que la mente humana era tan poderosa como para alterar la realidad de una persona y deseaba ayudar a quien lo necesitara para que también saliera adelante. Al día siguiente, planeaba reintegrarse a sus clases. No obstante, la emoción del momento nos distrajo y no nos percatamos de que no tomó sus pastillas para dormir. El maldito 30 de enero, durante la madrugada, escuché ruidos en la sala. Al principio sentí mucho sueño y una pesadez inmensa en el cuerpo. Por más que intentaba, no podía abrir los ojos, pero la responsabilidad de ir a revisar si Patricio necesitaba algo me resultó más intensa y fui capaz de levantarme de la cama con un esfuerzo sobrehumano. Recorrí el pasillo como si estuviera borracho. La cabeza me daba vueltas y sentía unas fuertes náuseas. Puesto que iba descalzo, no hice ruido. Creo que por eso logré ver la escena más espantosa de mi vida. Mi hermano se hallaba tirado en medio de la sala y una figura se hallaba sentada encima de él. Con la luz que se filtraba desde la calle, pude ver que se trataba de una mujer con cabello larguísimo y extremidades delgadas. Tenía las piernas en cuclillas y manos posadas sobre su pecho. Pat presentaba espasmos repetitivos. No sé cómo lo supe, pero deduje que se trataba de una bruja y mi hermano estaba luchando por liberarse de su maligno poder. Eso me dio la fuerza necesaria para espabilarme, tomar impulso y embestir a esa criatura. El empujón me permitió ver de cerca a la intrusa. Tenía facciones de mujer, pero brazos y piernas de animal. Parecían de gallina. Por otro lado, olía muy mal. Tenía un penetrante olor a carne podrida. Al verme, abrió los ojos llenos de sorpresa y movió la boca para decir algo. De sus labios solo salieron unos gruñidos ininteligibles. Entonces separó los brazos
Mostró las garras y se movió tan rápido por la sala que no pude ver más que una sombra saltando de un sofá al otro. Luego me agredió de frente y caí de espaldas. Me golpeé la cabeza y el mundo desapareció. Abrí los ojos varias horas después. Me dolía la cabeza y la claridad del amanecer me causó un pinchazón en mis ojos. No obstante, eso no mitigó el horror de lo que se hallaba ante mí. Patricio se balanceaba bajo el ventilador del techo. Tenía la cabeza inclinada y el cuello retorcido. Su boca yacía abierta y sus ojos también, pero una mancha de sangre reseca bajaba desde ahí hasta sus pies. No tuve que analizar nada. Sabía perfectamente que mi hermano no lo había hecho por voluntad propia. La bruja desapareció su lengua, sus ojos y los suspendió con un cable. Después de varias noches en las que mi hermano nos alteró con sus gritos, fueron los míos los que se escucharon por toda la casa. Mi madre se desmayó en cuanto se asomó a la sala. Mi hermana vomitó y mi padre corrió a abrazar los pies de su hijo sin vida. Les conté lo ocurrido. Les mostré el moretón en mi pecho y los rasguños producidos por una mano de 4 dedos. No me creyeron. Igual, así como no le creímos a Patricio cuando aseguraba que lo acosaba un ser sobrenatural. Mi familia llamó a la policía, vinieron los servicios forenses. Mis huellas no se encontraron en el cuerpo de Pat, ni en los utensilios de la casa. Tampoco coincidieron las de los demás residentes. La autopsia reveló que Patricio tenía en su estómago parte de su lengua y ojos, también tierra, cabellos y fragmentos de vidrio. Ellos no pudieron explicar nada y sellaron su expediente como un desvivimiento de tantos que suceden a diario. La morgue nos lo entregó 2 semanas después y lo sepultamos de inmediato. Durante muchas noches tuve miedo de que la bruja me visitara ahora a mí, pero no fue así. Culminó su ritual maldito y desconocido, y luego se fue. Lo único que me dejó fueron pesadillas, una vulnerabilidad enorme y un largo retraso en mi carrera. Me fue muy difícil retomar la vida y si hoy cuento esto, es porque a lo mejor se me quita un poco de miedo, aunque en realidad no lo creo. Muchas gracias por escucharme, comunidad. ...19 de septiembre. He oído a muchas personas burlarse de quienes les tenemos miedo a los temblores. Se ríen cuando sentimos que se mueve la tierra y hacen chistes al respecto. Los entiendo, pero también me gustaría que entendieran lo escalofriantes que pueden llegar a ser y que, en medio de ellos, cosas espantosas se desarrollan sin que nadie se entere. No voy a decir mi nombre, porque si alguien me reconoce, no sabría qué hacer, pero soy una sobreviviente del terremoto ocurrido el 19 de septiembre del 2017 en México.
Ese día comenzó normal. Me levanté temprano para ponerle su almuerzo a mi esposo. Luego regresé a la cama y me dormí un rato más. A las 9 de la mañana, Nicolás, mi bebé de 6 meses, se despertó y me indicó que era hora de empezar los deberes. En aquellos tiempos trabajaba como asistente virtual en una agencia de viajes, así que no tenía reparos en ir al mercado, volver para preparar la comida, limpiar el departamento y cubrir mis actividades durante la tarde. Antes del mediodía se llevó a cabo el simulacro nacional. Yo lo vi en televisión, pero no hice nada, o sea, no participé, ya que nadie en el edificio lo hizo tampoco y preferí evitar la molestia. Dejé el aparato encendido para estar escuchando las noticias y esos programas especiales sobre el famoso terremoto del 85, donde compartían innumerables anécdotas, cifras de la devastación o historias sorprendentes de gente que sobrevivió o fue rescatada de una catástrofe tan devastadora. A las 12 del día mi niño durmió. Yo estuve revisando correos y enviando información a los clientes pendientes. Antes de la 1 de la tarde, Nico abrió los ojos y se puso a llorar de forma descontrolada. No se calmaba con nada. Le di pecho y lo rechazó. Lo arrullé y gritó con más fuerza. Su llanto me impidió oír la alarma sísmica. Sin embargo, ahora pienso que intentaba avisarme. Me dio casi 10 minutos para prepararme. Pude haber bajado las escaleras hasta la planta baja, pero ¿cómo iba a saberlo? El terremoto se dio a la 1:14 de la tarde. Después de lo que viví oí comentarios que decían: creímos que se había vuelto a activar por el simulacro. Yo, sin darme cuenta de nada, me quedé en la sala luchando por calmar a mi hijo y resistiendo el movimiento. Fue muy brusco. Un tirón espantoso que casi me derribó. Oí crujir los muros y vi ondear el piso. Los cuadros en la pared bailoteaban horrible y la luz eléctrica emitió un fogonazo antes de irse. Apreté a mi Nico contra mi pecho y me hinqué en medio del sofá grande y el mediano, esos donde se pueden sentar 2 o 3 personas. Escuché que algunos vidrios pertenecientes a los departamentos de mis vecinos se reventaron y pronto les ocurrió lo mismo a los míos. Perdí la noción del tiempo. Para mí ese sismo duró una eternidad. Por fin, las cosas se calmaron. No me moví. Mi bebé me miraba con curiosidad. Ya no lloraba. Vi sus enormes y brillantes ojos. Luego percibí un rugido ascendente y el techo se fue acercando a nuestra cara. Nos empujó de golpe contra el suelo. Durante unos segundos sentí que flotaba y enseguida una corriente eléctrica me recorrió la espalda. Fue el instante en el que mi piso topó con los de abajo. Una gruesa nube de polvo me hizo toser, pero no quise apartar los brazos de mi niño. Lo estaba cubriendo con mi cuerpo. En los primeros segundos no fui capaz de ver ni oír nada. Un agudo pitido me taladraba los oídos y el polvo me obligaba a cerrar los ojos. Con el paso del tiempo, fui recuperando los sentidos, sobre todo la capacidad de moverme. Me hallaba tendida en medio de 2 sofás. Sus respaldos formaron una pequeña cueva que nos brindó un espacio de 2 metros por 70 centímetros y una altura de medio metro. Obviamente los muebles estaban aplastados por todo lo que les cayó encima. Tras el shock inicial, me di cuenta de que Nicolás lloraba a todo pulmón. Lo revisé pasando mis manos por sus extremidades y hallé ligeros rasguños en sus manos y piernas, así como un diminuto corte en su frente.
Lo acuñé con infinito amor y eso lo tranquilizó, así que también me calmé un poco. Intenté pensar en algo que nos asegurara salir de ahí, pero no tenía nada. No sé dónde quedó la laptop. El celular no estaba conmigo y carecía de cualquier otro dispositivo adecuado para pedir auxilio. Las lágrimas emanaron de mis ojos. El miedo, los golpes recibidos y el cansancio me sumieron en una duermevela extraña, a la cual oía voces o murmullos muy cerca de mí. Desconozco si dormí 1 o 2 horas, quizá más. Abrí los ojos en medio de una oscuridad desagradable y me quedé estática, en silencio. Nicolás dormía como si nada. Fui capaz de oír el entorno, los rechinidos del edificio colapsado, el suave zumbido de una fuga de agua, o los chasquidos de los escombros pequeños cayendo entre los de mayor tamaño. Llegado el momento, también escuché quejidos ahogados y un doloroso grito. Por lógica, no era la única atrapada ahí. El edificio tenía 15 pisos y yo estaba en el 10º. Encima y debajo de mí debían de estar esos vecinos a los que a veces ni saludaba. Me caían mal por cosas tan burdas, como que al del 8 le gustaba el rap o que el del 13 tenía unos perritos escandalosos. En esos instantes, cuando mi vida y la de mi hijo dependía de que los sillones de la sala soportaran, anhelaba oír la voz de cualquiera, incluso la de doña Mari, una señora criticona a la que pocos le dirigían la palabra porque se la pasaba llevando y trayendo chismes, enredándolos o poniéndoles de su cosecha para darles mayor sabor. Una vez que analicé las circunstancias y determiné que debía poner de mi parte para salir del problema más serio al que enfrentaba en toda mi existencia, empecé a gritar con un volumen controlado. No quería generar vibraciones que proporcionaran un desplome mortal, ni tampoco cansarme antes de que los rescatistas comenzaran sus labores, ya que por supuesto sabía que afuera se movilizaban decenas de personas e imaginaba que entre ellas estaría mi marido, sobándose la frente, lleno de desesperación. Mi plan era ser escuchada por alguien de más arriba y que él o ella avisara que oyó gritos en los pisos inferiores. Pedí auxilio durante unos 10 minutos y luego me callé. Nicolás dormitaba de un modo extraño. Casi no se movía ni hacía ruido, pero cuando lo acomodé para amamantarlo, succionó su alimento con evidente vigor. Me alegró saber que mi hijo se encontraba bien y eso me dio ánimo para no rendirme. Me puse a divagar. Busqué en mi mente esos datos de supervivencia que suelen compartirse en internet y no logré recordar ninguno. Lo único que tenía eran unas ganas inmensas de llorar. Las horas pasaban y mi encierro no cambiaba. Era algo bueno. Sin embargo, también significaba que la muerte nos rondaba como una bestia a su presa. Dormí por ratos y así pasaron algunas horas. Llegó el momento en el que el hambre me retorció el estómago. También tenía muchísimas ganas de ir al baño. Nicolás no tenía mayor problema. Él solo necesitaba echar unos sorbos de leche materna y se volvía a dormir. Recuerdo que lo tenía encima de mi pecho y en medio de tanta desolación me reconfortaba sentir su peso u oír su respiración. No puedo dar hora exacta porque no tenía forma de orientarme, sin embargo. Calculé que ya era de noche cuando se escucharon unos gritos espeluznantes. Alguna de mis vecinas entró en desesperación y sus alaridos rebotaron entre los escombros durante largo rato. Se cayó de repente. Lo aterrador fue que después de un corto lapso, su voz volvió a escucharse, no obstante, emitiendo unas estridentes carcajadas. Ahí fue cuando comenzaron las cosas extrañas. Por si estar atrapada entre los escombros de una edificación después de un terremoto no era suficiente, empecé a percibir unos ruidos extraños, como si algo se deslizara de un lado a otro, por medio de los huecos que el concreto dejó al colapsarse. Al principio creí que eran rescatistas, pero pronto confirmé que no se trataba de ellos, porque detecté unos murmullos insólitos, parecidos al rezo de una mujer.
Se apagaron tras un rato y quedaron los chirridos de las varillas al retorcerse con el peso de la edificación comprimida. Flotando de la conciencia a la inconsciencia, visualicé a una de las vecinas elevando plegarias para que nos sacaran de allí y pronto decidí unirme a ella. Empecé a balbucear peticiones salidas desde el fondo de mi corazón. Dios mío, apiádate de nosotros. Sácanos de aquí. Nico es muy pequeño como para morir. Tiene toda la vida por delante. Padre Santo, tú que todo lo puedes, ayúdanos a salir con bien. No paré de murmurar solicitudes a un ser divino, y las frases se convirtieron en un arrullo para mí misma. Libéranos de este suplicio, por favor, Señor. Ten piedad de esta madre cuyo corazón sangra por el terror. Cada vez me costaba más trabajo hablar. Me estaba durmiendo. Envíanos ayuda, Madre Santísima. Tú me entiendes mejor que nadie, porque viste partir a tu hijo en esa cruz. Por favor, te lo pido. Sácanos de aquí. ¿Qué me darás a cambio? Preguntó alguien y su voz me llegó junto con una sensación de pánico. Abrí los ojos de golpe. Oí con claridad que alguien me habló y de hecho respondió a mis peticiones. Pregunté quién andaba ahí. Le pedí que me ayudara, que tuviera misericordia de nuestro sufrimiento, pero no recibí contestación. Las lágrimas inundaron mis ojos. Me sentí tan desesperada, tan abrumada por el miedo y la culpa, tan inútil. Pasados unos momentos recuperé la calma y respiré. No debía comportarme así ni gastar energía, pero otra cosa terrible se añadió a la tortura. Ya no pude contener las ganas de ir al baño y la orina me mojó por completo. Experimenté una inmensa humillación. Por un segundo deseé que nadie me encontrara en esa situación y luego me arrepentí, porque lo importante era que sacaran a mi hijo de ahí, no que yo estuviera limpia o bien arreglada, con el maquillaje intacto y las pestañas rizadas. Incluso sí traté de evitarlo. Lloré con inmensa amargura. No me merecía lo que me estaba pasando. Nunca le hice daño a nadie. Todo lo conseguí por medio del esfuerzo y la dedicación. Jamás tomé algo que no me perteneciera ni me puse un sombrero ajeno. ¿Por qué me pasaba algo tan terrible? Ya no sabía si era de día o de noche. El hambre era demasiada y cada vez mis pechos generaban menos leche. Nicolás se mantenía en calma, como si supiera que ahí no debía llorar. Eso me preocupaba. Parecía un milagro, pero también me ponía en alerta. Tal vez resistió un golpe durante el desplome o estaba resistiendo la falta de oxígeno. Si a mí me costaba respirar, a él con sus pulmones tan pequeños debía hacerle más complicado. Alimenté a mi bebé con la poca leche que tenía y me sentí mal al tocar su pañal inflado de orina y desechos. Volví a rogar. Pedí ayuda a cualquier ser superior que pudiera escucharme. Ayúdame a salir, dije con los dientes apretados. Estaba despierta y lo escuché a la perfección. Una mujer me dijo: No fui capaz de ubicar su presencia, pero era real, no me cabía duda. Contuve el aliento y le dije: Hola. Por supuesto no respondió. Entonces le pregunté: ¿Puedes sacarnos de aquí? Insistí: ¿Podrías ayudarme? Hacia mi derecha escuché un susurro. El corazón me latió demasiado fuerte. No comprendía lo que ocurría. Sin embargo, tenía la oportunidad de recibir ayuda y no la desecharía. Por favor, ayúdame a sacar a mi hijo de aquí. Llama a alguien. Dile en dónde estamos. Por favor, ayúdame.
Se lo imploré con la garganta cerrada debido al miedo y a una desesperación creciente. El espacio se mantuvo en silencio. Seguí pidiéndole a lo que sea que se hallaba cerca de nosotros un poco de ayuda. No obstante, me ignoró, y yo caí en un sueño intranquilo. De repente veía luces, luego escuchaba voces, le hablaba a mi esposo y él nos sacaba por un hueco. También vi a mi mamá, quien falleció muchos años atrás. Ella me miró con cariño y me pidió que no aceptara. Fui incapaz de entender a qué se refería, pero me reconfortó ver su rostro. Dormir, despertar, alimentar a Nico y repetir el ciclo. Mi niño casi no hacía ruido, ni se movía. Lamentablemente el hambre, la sed y el miedo me impedían pensar en otra cosa además de ser rescatados. Sáquenos de aquí, por favor. Pedía con un hilo de voz. En mi cabeza rondaba la idea de que ya llevábamos 3 días atrapados. Teníamos las horas contadas. El pañal de mi bebé se desparramaba sobre mi estómago y yo me encontraba cubierta de mi propia porquería. Por favor, ten piedad. Sácame de aquí. Murmuré con los ojos cerrados. Preguntó la mujer por tercera vez. Me costaba mucho abrir los ojos, pero lo hice y levanté la cabeza tanto como pude. Mi Nico dormía, apenas respiraba. Detrás de él imperaba la oscuridad y aún así supe que más allá de mis pies me observaba algo inhumano. Cuestionó con insistencia aquella voz femenina. Ahora fui yo la que no quiso contestar. El miedo me espabiló. Me quedé mirando la negrura hasta que vi 2 luces pequeñas, una junto a la otra, y recordé que así se ven los ojos de ciertos animales durante la noche, cuando los enfocas con alguna luz. Los gritos salieron de mi garganta con una energía desmedida. Ni siquiera al principio quise gritar así, y ahora lo hacía gracias al pánico. Mi voz levantó ecos y generó un ligero derrumbe. Los escombros hicieron crujir los muebles y mi refugio se redujo bastante, al igual que el aire disponible. Imaginé que en los minutos siguientes el edificio nos aplastaría, sin embargo, no pasó nada. Mi hijo ya no me pedía pecho. Yo no tenía la fuerza necesaria para acomodarlo. Estábamos muriendo. Dejaríamos de existir y nos convertiríamos en 2 nombres dentro de un archivo de víctimas. Otra vez, un maldito 19 de septiembre. Oscurecería México y nosotros seríamos 2 de las muchas personas que padecieron. A lo mejor ni nos sacarían de aquí. Hallarían algún hueso meses o años después, cuando removieran los escombros para levantar un edificio con mejores características. Me dolía pensar que mi hijo no aprendería a caminar, no sabría lo que es correr bajo la lluvia, sería incapaz de aprender a escribir y de enamorarse, porque jamás podría crecer. Intenté decir, pero apenas moví los labios. Escuché por enésima vez. Lo que sea. Balbuceé. Ya no supe más. La vida se me escapó y lo último que percibí fue la débil y errática respiración de Nicolás. Cuando desperté, la luz blanca de un foco lastimó mis ojos. Chillé de dolor y acudió de inmediato a una enfermera. Me costó tranquilizarme. La presencia de mi esposo ayudó. Me acurruqué entre sus brazos. Una vez en calma,
escuché el relato de lo sucedido. Los rescatistas tardaron 4 días en llegar a mi piso. Estuvieron a punto de desistir, pero mi marido no se los permitió. En cuanto alcanzaron los restos de mi departamento, los perros enloquecieron. Tardaron casi 3 horas en sacarme y desde entonces llevaba durmiendo 2 días. Ya era 25 de septiembre. ¿Y mi hijo? Pregunté con la voz ronca. Nico, ¿dónde está? Nadie quiso hablar. Exigí una respuesta y fue mi esposo el que confesó. Lo encontraron sobre tu pecho, pero ya no respiraba. Según información de los paramédicos, no soportó la reducción de oxígeno y partió asfixiado, ya que todo su cuerpecito estaba lleno de moretones y mostraba unos labios azules. Dadas las circunstancias, no le realizaron una autopsia. Anotaron eso como causa de muerte y lo despacharon. Una tumba en la cripta familiar lleva su nombre. Ya reposa en santa paz, confesó su padre, creyendo que saberlo me animaría. Tras sus palabras, yo caí en una crisis terrible. Estallé en alaridos, me arañé el rostro y me tuvieron que aplicar un sedante. Conforme caía en la inconsciencia, recordé lo último que le dije a la voz que me acosaba desde los escombros. Lo que sea. No necesitaba reflexionar al respecto. Aquella criatura tomó la vida de mi bebé a cambio de la mía y yo misma se la entregué. Por eso ignoró mis peticiones cuando le pedía por los dos y respondía si hablaba en singular. No era un demonio, tampoco un fantasma. Se trataba de algo vivo, maligno y hambriento. Repitió mi mente antes de perderse otra vez. Desperté horas más tarde. No dije nada. Lloré en silencio y me tragué la culpa. Ni siquiera mi marido entenderá lo que viví. Hoy, a 4 años del terremoto más devastador de los últimos tiempos, el cual causó estragos inmensurables en Puebla y en la Ciudad de México, no puedo dormir bien. Padezco de insomnio. Debo tomar pastillas para la ansiedad o experimento intensos ataques de pánico. Nunca volví a oír esa voz, aunque la recuerdo a la perfección y revivo sus palabras cada que logro entrar al mundo de Morfeo. Continúa preguntándome qué le daré a cambio. Y se ríe en cuanto escucha que no tengo nada. En la actualidad vivo sola. Pedí el divorcio apenas pude salir de la camilla. Me resultaba imposible mirar a mi marido. Él estaba feliz de haberme recuperado, pero a mí me consumía lo que hice. Accedí a contar mi historia con la intención de aligerar el sufrimiento que padezco, o de recibir palabras de aliento de parte de los suscriptores de tu canal. Desgraciadamente, en este instante que estoy por terminar, siento tanta culpa que me cuesta respirar.